Alicia, buen mediodía, Guille. ¿Cómo andas, Pedro? ¿Todo bien? Bien, hoy tenemos un programa súper interesante. Vamos a estar hablando con el doctor Gastón Giordano, el neurocirujano, que vamos a estar hablando de todo lo que es patología de columna en sí, que tenemos mucha consulta en nuestra oficina de farmacia. Exacto, sí, la verdad que es muy interesante, así que bueno, tener vamos a tratar de sacarle papel, todo lapicera y a tomar muchos apuntes, porque la verdad que es muy interesante y va a dar muchísimos consejos y bueno, tips para tener en cuenta. Seguro. También bueno, vamos a hacer en el último bloque, vamos a hablar sobre una planta medicinal que es la malva, que vamos a ver sus pros y sus contras, que también como siempre recomendamos tener cuidado con lo que son las hierbas medicinales. Y, porque son medicamentos, ¿no? Son medicamentos y hay que ver para qué se utilizan y qué parte de la planta se utiliza, ¿no? Bien. Pero bueno, antes de continuar con el programa, les voy a decir que estoy vestida por las santas y que nuestro asesor de imagen es Waldemar Borges, así que desde ya, cualquier cosa que necesiten un turno o comunicarse con él, lo pueden hacer al 155-326-881, que lo vas a ver asesorar espectacularmente. Así que bueno, desde acá le mandamos un beso enorme y muchísimas gracias, Walde, por todo el aguante que nos hace y la paciencia que nos tiene, ¿no? Efectivamente. Bueno, Pedro, ¿qué te parece si continuamos con el programa? Porque es largo. Vamos a ir a una pequeña pausa. Exacto. Y seguimos con el Más Dosis Diaria. Seguimos en Dosis Diaria, como lo prometimos, vamos a estar hoy haciendo una entrevista al doctor Gastón Giordano, gracias al doctor neurocirujano del Instituto de Neuroquirúrgico de Santa Fe, ¿no? Ya estuvimos hablando de lo que fue ACV, nos hicieron muchas preguntas sobre el tema, ahora vamos a estar hablando un poquito todas las patologías de columna, un poquito ver que la gente nos pregunta siempre en nuestra oficina de farmacia, siempre hay un dolor de columna y uno no sabe con quién derivarlo. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Buen día. Es un gusto para mí estar acá con ustedes y bueno, para hablar de esto que es bastante frecuente en la consulta diaria, ¿no? Sí, sí. Gracias por venir, sé que tus tiempos son acotados, estás siempre a las corridas, pero bueno, siempre te haces un tiempito para nosotros. Podemos empezar con lumbalgia, que es lo más común. ¿Cómo llegan las consultas a tu consultorio? Bueno, la lumbalgia justamente es un dolor lumbar, un dolor en la región de la columna lumbar, en la última parte de la columna. Es un síntoma, digamos, puede estar generado por múltiples patologías. Bien. Que en general pueden estar asociadas a la columna vertebral, porque hay lumbalgias que están relacionadas también a los cólicos renales, digamos, y no tendría que ver con patología de columna lumbar. ¿Y eso cómo lo distinguís? ¿Con un simple estudio? Sí, bueno, en realidad lo primero que hacemos cuando llega el paciente es preguntarle la sintomatología, ver qué síntomas tiene, ir buscando semiológicamente. Bien. Y bueno, descartamos lo que es un cólico renal de una lumbalgia por patología en la columna.
Perfecto. Cuando se trata de una patología de columna y empezamos a ver las causas, que esto va a depender un poco de la edad del paciente, Claro. de a qué está o no asociado, si se asoció a un traumatismo, si se asoció a un mal esfuerzo, si se asoció a una actividad deportiva. Bueno, todo eso nos va orientando hacia dirigir el interrogatorio y determinar cuál puede ser la causa de esta lumbalgia. Bien. Y ahí, entrando en las causas, podemos analizar si es una hernia disco, por ejemplo, que es una patología común que habitualmente afecta. Bueno, ¿qué es una hernia disco? Básicamente, la columna vertebral es una estructura ósea, pero además tiene entre cada vértebra un disco intervertebral que cumple una función de sostén, y además de cumplir una función de sostén, es como un amortiguador y nos permite que la columna no sea una estructura rígida, sino que nos permite tener movilidad. Bien. Bueno, este disco está formado... Estamos viendo una imagen, doctor. Bueno, ahí ya hay una imagen de una hernia de disco. En realidad lo azul sería el disco, las otras dos estructuras, arriba y abajo del disco, serían las vértebras, digamos. Este disco, que es lo que separa una vértebra de la otra, tiene un anillo fibroso que está firmemente adherido a la vértebra y un núcleo. Ese núcleo pulposo es un núcleo más laxo que permite el movimiento. Sí, en realidad es algo similar a eso. Y lo que permite es acompañar el movimiento como si fuera una almohadilla, ¿sí? Exacto. Bueno, cuando aumenta la presión en uno de estos lugares de la almohadilla, que generalmente es en la parte anterior, pues flexionamos, eso aumenta mucho la presión en la parte posterior y ese anillo, si supera la presión de sostén, se puede romper. Y si se rompe, el núcleo pulposo se va hacia atrás y puede comprimir a las estructuras nerviosas que pasan por ahí. ¿Y ahí es donde empieza el dolor? Y ahí es donde empieza el dolor lumbar por un lado y el dolor radicular, el dolor del nervio, que en general se asocia a un dolor en el miembro inferior, en la pierna, si estamos hablando de columna lumbar, o en el brazo si estamos hablando de columna cervical. Entonces se irrita el nervio, lo comprime, lo aprieta y eso da dolor. Por un lado lumbar, en banda, en la región lumbar, ahí se ve, en este momento estamos viendo ahí el disco, lo rosado sería el anillo fibroso y lo que está por dentro es el núcleo pulposo. Ahí están los 4 grados de una hernia de disco. El primero es cuando se desgarra el anillo fibroso, el segundo es cuando está protruido, el tercer grado, que sería el grado 3, es una extrusión, esas ya son hernias, y el grado 4 es un secuestro, el disco, el fragmento ese de disco se va a otro lado. Y esas en general, grado 3 y grado 4, en general son las que más chances tienen de tener que ser quirúrgicas, porque el disco está salido y está ocupando un lugar que no debería ocupar, que debería ser ocupado por el nervio, lo está apretando el nervio, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacarlo para liberar el nervio y preservar la función neurológica. ¿Sí? Entonces, ¿y en los dos primeros casos cómo se trataría? ¿Con analgésicos o...? Sí, siempre, digamos, la alternativa quirúrgica es la última alternativa, digamos. Siempre, primariamente, uno trata de evitar la cirugía siempre que sea posible. Sí, las medidas terapéuticas son desde el reposo, analizar cuáles fueron las causas que provocaron la ruptura discal y evitarlas, ¿no es cierto? Reposo, medidas kinesiológicas y fisioterapéuticas. Eso mejora el dolor, mejora la postura, mejora la contractura muscular y lo ayudamos a todo eso con antiinflamatorios, analgésicos y antiinflamatorios. También las medidas físicas como el calor y el frío en forma alternada. Alternamos siempre el calor y el frío. Sí, bueno, si es una causa traumática, si es un accidente, en general si hay un fenómeno inflamatorio agudo, utilizamos frío. Pero en la patología de columna podemos asociar calor y frío en forma alterna, digamos. 20 minutos de calor, 1 hora y media nada, 20 minutos de frío. Eso lo hacemos 2 o 3 veces en el día. Y eso, junto con el reposo y la medicación antiinflamatoria, mejora la sintomatología. Pero en general, en las hernias de disco quirúrgicas, estas medidas calman la lumbalgia, mejora, pero el paciente sigue con un dolor en el miembro inferior o con una parestesia, un adormecimiento en la pierna, una pérdida de fuerza. Y en ese caso hablamos de que hay una radiculopatía.
Bien. Hay una enfermedad asociada de la raíz nerviosa, asociada a la extrusión del disco, a la salida del disco. Y esos casos son los que uno tiene que analizar si no va a ser prudente hacer una cirugía descompresiva, o sea, sacar el disco y liberar la raíz nerviosa. ¿Es muy invasiva la operación, doctor, o no? No, hoy por hoy está bastante avanzado. Técnicas de microcirugía, o sea, utilizamos el microscopio para operar, eso nos facilita la visión, nos agranda el campo y la cirugía en realidad es una cirugía bastante bien tolerada y un paciente, bueno, obviamente con anestesia general y demás, pero es un paciente que a las 48 horas andando todo bien se va a su casa. A los 12 días más o menos se le sacan los puntos y empieza con una rehabilitación kinesiológica. Sí, nosotros resaltamos mucho el tema de los cuidados postoperatorios que son fundamentales para el éxito de cualquier cirugía, sí, ¿no? Claro. Tanto los cuidados postoperatorios como la rehabilitación en el postoperatorio son toda cirugía que afecta al esqueleto, toda cirugía que de alguna manera intervengan articulaciones y demás. Las medidas kinesiológicas o las medidas de reposo analgésico asociado a la terapia con rehabilitación con un kinesiólogo son fundamentales para el éxito de la cirugía y para evitar que no se vuelva a formar o que no se forme en otro lugar. La columna tiene 7 vértebras cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares. Entre cada una de estas vértebras hay un disco y es un lugar donde se podría llegar a producir una hernia. Si bien hay lugares que son más frecuentes por el grado de movimiento de la columna. La columna es más móvil en la parte lumbar y más móvil en la parte cervical, por ende es más fácil que aparezca una sintomatología en estos lugares, ¿no? Sí, seguro. ¿El disco cuando operan lo reemplazan por algo o...? No. Se queda saca. Así suelto, bueno, hay técnicas de artroplastia discal que sería sacar el disco y reemplazarlo por un disco sintético. Bien. Eso se puede hacer y lo hacemos en pacientes jóvenes con patología única en columna cervical. Se puede hacer una artroplastia discal. Se saca el disco y se coloca una prótesis que mantiene el movimiento. Bien. En columna lumbar también están descritas. Tienen algunas hacen que la cirugía sea un poco más compleja porque hay que ir por vía anterior. Bien. En la parte lumbar tenemos por delante todas las vísceras abdominales, es una cirugía un poco más grande y además hay algunos plexos nerviosos que sobre todo en el hombre, entre la última vértebra del sacro, un plexo que se llama pudendo que interviene en las funciones sexuales y por ahí hay que tener cuidado en esa indicación, no tocar eso. porque podría dejar algún tipo de trastorno, secuelas. Sí, sobre todo en el hombre por la erección y eyaculación. Exacto, o sea, los riesgos de la cirugía mayormente, ¿cuáles son? Estoy hablando eso de una cirugía de artroplastia discal, en una cirugía de hernia discal común que se va por vía posterior, ese es un riesgo que no se toma. No, para nada. Bueno, siempre a todo paciente que vamos a operar tenemos que hacerle un examen cardiovascular, una valoración neumonológica, un examen anestesiológico prequirúrgico para ver en qué condiciones está y ver si se puede o no realizar una cirugía. Seguro. De esta manera ya estamos disminuyendo los riesgos en el postoperatorio porque estamos disminuyendo la cantidad de patologías que nos podrían complicar el postoperatorio. Bien. Supera esa etapa y si vemos que el paciente no tiene ninguna patología que contraindique su cirugía, es en general una cirugía bastante bien tolerada, con técnica microquirúrgica. El paciente al día después de la cirugía se para y empieza a caminar, si todo anda bien, a los 2 días se va a su casa. Bueno, las habituales de cualquier procedimiento quirúrgico, algún fenómeno hemorrágico o infeccioso, eso también se minimiza haciendo una técnica microquirúrgica. O sea que hoy por hoy las complicaciones de la cirugía son bastante controlables y no son de una alta incidencia. No es como antes que para operar una columna era todo un tema. Se hacía una cirugía mucho más grande, mucho más invasiva, con mucho más desplazamiento de tejido y demás. Hoy tratamos de hacer lo más acotado posible y puntual posible, y con la ayuda del microscopio la verdad que logramos tener buenos resultados con pocos efectos indeseados. ¿Te ha tocado hacer varias operaciones de hernia de disco en el mismo paciente? O sea...
Sí, en general, como las hernias de disco, digamos, no se producen en el que quiere, sino en el que puede, en el que tiene las condiciones dadas para que una hernia se provoque. Es bastante común que tengan una o dos hernias lumbares o también patología cervical, y hay muchos pacientes que tienen una cirugía cervical y después pueden tener una cirugía lumbar también. Sí, es común. ¿Es hereditario? No la hernia de disco en sí, lo que es por ahí hereditario es la laxitud ligamentaria, claro, la obesidad, la composición que es hereditaria, y eso es un factor de riesgo en hernias de disco. También puede haber una herencia en lo que es artrosis, y la artrosis es una generadora de patología discal, que si bien no es una hernia de disco clásica aguda del paciente joven, es una enfermedad degenerativa que también provoca estos síntomas, pero en edades mayores. ¿La edad de hernia de disco se puede dar en cualquier edad? Sí, en general, sacando la parte pediátrica, tenemos hernias en el adolescente, que son menos frecuentes, pero están asociadas. Estas sí son pacientes que están sanos y de golpe por un mal esfuerzo, que generalmente es deportivo, claro, deporte de contacto, por ahí rugby, hockey, fútbol de contacto, puede generar una ruptura discal. Estos son pacientes jóvenes sin patología previa que de golpe, posterior a un esfuerzo, comienzan con dolor, y en general son hernias puras y exclusivamente el disco se rompe y se comprime el nervio. En los pacientes jóvenes uno tiene si la hernia es muy grande, no queda otra que operarla porque se destruye todo el disco, pero si no, uno trata de ser más conservador en cuanto al tratamiento. En el paciente de edad, digamos, de mediana edad, entre los 20 y los 40 años, donde es más frecuente, también asociado a patología deportiva o accidentes de tránsito o malos esfuerzos en la actividad laboral. Y después en la tercera edad o en el paciente de más de 50 años, ya eso está asociado a una enfermedad degenerativa, claro, asociado a la artrosis. En general son patologías de múltiples discos, asociado a múltiples niveles vertebrales, a los famosos pico del oro, osteofitos, en donde el canal por donde salen los nervios, el canal medular, está obturado por estas formaciones óseas que son por degeneración. ¿Hay algún límite de edad para operar? Que vos decís, hasta los 70, 70 y pico se opera y después como que no se justifica la operación. Y bueno, siempre depende de la patología, de la sintomatología del paciente y de las patologías concomitantes que tenga. Puede haber pacientes más jóvenes que tengan mayor riesgo, pacientes más ancianos que por sus antecedentes negativos tengan menor riesgo, digamos. En general depende de la patología, porque una cosa son las hernias de disco, en donde uno descomprime el nervio y demás. Otra cosa es cuando uno opera a un paciente con una patología degenerativa, en donde a veces hay que comer mucho hueso, eso deja inestabilidad y hay que hacer una artrodesis, que es una técnica quirúrgica de estabilización vertebral. Uno tiene que poner tornillos y barras o separadores intervertebrales para estabilizar la columna. Es una cirugía más larga, con mayor también movilización de tejido, más tiempo de cirugía, entonces ahí uno tiene que analizar bien los factores de riesgo que tiene el paciente previo. En general, en un anciano, los factores de riesgo son más altos por las patologías concomitantes que tienen, pero no hay una contraindicación formal, digamos, después de los 70 años no se puede operar. No, eso es analizable en cada paciente en particular. En el caso de que tenga sobrepeso el paciente, ¿le hace hacer alguna dieta previa antes de la cirugía o operás directamente? No, nunca operar. A ver. En el caso que sea operable. Sí. La obesidad es un factor de riesgo para la cirugía en sí, porque aumenta la posibilidad de complicaciones y demás. Pero en general para el paciente, digamos, la obesidad es una situación que empeora la sintomatología y que además predispone a que tengas hernias de disco. O sea, la obesidad, el sedentarismo, la falta de actividad física, la no contención muscular de la columna, tanto abdominal como espinal, son todos factores que predisponen a que se pueda provocar una hernia de disco. Y en el caso de que ya esté la hernia de disco o la protrusión, la obesidad es un factor que agrava la sintomatología porque empeora el cuadro, digamos.
Bien. Por el sobrepeso. Sí, seguro. Sí, por diabetes también puede ser. Y todo. Bueno, la diabetes también puede ser concomitante con la obesidad. Claro. Digamos, en las lumbalgias, en esta patología, es fundamental el buen estado físico, la buena función muscular, tanto abdominal como espinal, la actividad física para lograr esto. O sea, siempre le aconsejamos al paciente que haga una actividad física programada y prolongada. Programada 3 veces a la semana, prolongada 11 meses al año, digamos. Claro. Fundamentalmente actividades físicas que mejoren la postura. Natación, pilates, yoga. Evitar el impacto, disminuir el impacto, evitar las actividades que tienen más impacto. Claro. Por lo menos en el momento de la patología aguda, del dolor, sí, de la sintomatología. Tengo una pregunta. ¿La hernia de disco se genera de golpe, digamos, o puede ser que sea un proceso evolutivo que se va generando? ¿O coexisten los dos? Las dos. La hernia aguda, que es generalmente la del paciente joven, esa es aguda, es traumática, es porque se vence la resistencia del anillo ese fibroso, el disco se rompe y sale el núcleo pulposo. Eso en general hay una causa predisponente aguda en ese momento, que puede ser un esfuerzo desmedido o una situación de trauma en una actividad deportiva, en un accidente. Sí. Ahí en un accidente en general hay lesión del disco y también de las estructuras ligamentarias asociadas, y entonces ahí no solo está la hernia, sino que puede haber una inestabilidad de columna que genere una alteración en la estática de la columna. Entonces ahí probablemente sí sea quirúrgico para estabilizar, pero requiere otra técnica, digamos. No requiere sacar la hernia para descomprimir, pero además estabilizar la parte de columna, como hoy. Sí, y si es una hernia solamente traumática del paciente joven y demás, como te decía, bueno, esa en general son hernias grandes que son todas de componente blando, el disco se salva. Claro. El otro, el que vos decías, el paciente que viene con lumbalgias crónicas, va pasando la vida, le duele la cintura. Se toma analgésico, se le pasa, sigue quedándose, no hace los análisis. Sigue aumentando de peso, no hace actividad física, se va generando un estado degenerativo de su columna, el disco se va deshidratando. Ustedes habrán visto que alguien le habrá dicho tengo los discos deshidratados. Bueno, eso es una pérdida de líquido en el disco se va poniendo duro, se va poniendo rígido, no va cumpliendo la función. Y más finito. Se va produciendo un pinzamiento, ese pinzamiento hace como que se genera un roce entre cuerpo y cuerpo vertebral. El dolor que siente para el paciente. Y ahí hay una remodelación estructural de la columna y se van formando los picos de dolor. Eso es la columna que nosotros le decimos patología degenerativa, en donde no hay solo una hernia de disco, sino que hay un pinzamiento, una degradación del disco, una deshidratación del disco, con compresión de las raíces nerviosas, producto de esta alteración anatómica que se va produciendo despacito en la columna. Es la patología que afecta a 50, 60 años. Sí, dolores. Y muy común, yo diría que es uno de los dolores más comunes que padece en algún momento de su vida el ser humano, la lumbalgia, como la cefalea. Bueno, sí, lo vemos muy seguido en la oficina de farmacia. Bueno, y ustedes como farmacéuticos, ¿qué puedo tomar? Me duele la cintura. Exacto, no, pero cuando vos ves que ya son demasiado frecuentes, como que uno empieza a decir, no, a ver, hazte un médico, hazte un estudio, analizalo, fíjate. Yo tengo muchos pacientes que le tienen mucho miedo a la operación. Claro, no, yo no me quiero operar. Uno intenta decirle, es una técnica fácil, no es lo que era la carnicería que era antes, mejor. No, además que no todas las hernias son quirúrgicas, ni todos los pacientes van seguros a una cirugía. En general, digamos, la minoría de los pacientes terminan en una cirugía. Bien. Te hago 2 preguntas, me lo contestas en el próximo bloque, Gastón. El tema del uso de las fajas y el tema del abuso de las computadoras y la mala posición. ¿Sí? Nos vamos a una pequeña pausa y continuamos en el tercer bloque con Gastón contestando estas preguntas. Muchas gracias.
Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe. Obra social. Instituto de Agentes de Propaganda Médica. Carrera terciaria. Único aprobado por el Ministerio de Educación. Además, cuenta para sus asociados amplio salón de fiestas con quincho. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe. JJ Paso 3462. Laboare Cosmetic. Escuela de peluquería, maquillaje, masajes, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría. 9 de julio 2238 Santa Fe. Teléfono 481-0413 y 459-8841. También encontranos en Facebook. Laboare Cosmetic. Continuamos en Dosis Diaria con Gastón. Bueno, Gastón, me habían quedado pendientes las dos preguntitas de el uso de las fajas, Sí. si es recomendable o no y en qué caso. Sí. Y el tema del abuso de la computadora, qué problemas de columnas más frecuentes y qué se recomiendan en ese caso. Bien. Bueno, el uso de la faja, dependiendo del caso, digamos, en general lo utilizamos en los postoperatorios durante 15 días, todo el tiempo, sacándosela para comer y para dormir, pero esto es variable, esto es lo que yo sugiero. Fajas ballenadas lumbares que impidan la movilidad, fundamentalmente en flexión de la columna, que es lo que le decía yo, que aumenta la tensión del disco en la parte posterior. Claro. También ayuda cuando estás con una lumbalgia crónica y demás, el reposo más que la faja. O sea, vos podés usar la faja, pero si no hacer reposo. Reposo no. Sí. Bien. Reposo, evitar los esfuerzos, evitar agacharse Sí, claro. flexionando la columna, utilizar más la rodilla, Más la rodilla, que es sí. como deberíamos agacharnos siempre. Y Exacto, como, fraccionando. fíjense. Sí, pero es automático. La Sí. faja te ayuda a recordar que no te tenés que doblar. Exactamente, eso también. Sí, más que nada. Pero eso es una, digamos, una tendencia que uno tiene a agacharse en una forma anormal, porque Sí, en realidad sí. si vos miras a un bebé en general se agacha agacha flexionando las sí. rodillas, y eso tiene que ver después con una utilización Involución mal de del hombre. Sí. Sí, ¿te acordás cuando hiciste fuerza que te duele Bueno, toda la ahí te espalda? tiren. O sea que la faja puede ayudar. ¿Y hay alguna faja que se puede usar tipo para prevención, como usar las fajas de trabajo, No, esas yo cosas creo o que no? para prevenir esto, lo mejor es usar la faja nuestra orgánica de nuestro organismo, que es Bien. son los músculos. Bien. Claro. Tener una buena faja muscular, tanto espinal como abdominal, es lo que mejora la postura. Y usar las mejora el rodillas. movimiento. Sí, pero básicamente el fortalecimiento muscular y abdominal. Bien. El esqueleto está hecho para moverse y Claro. digamos lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de generar ese movimiento, pero preservando posiciones anormales y estimular el fortalecimiento muscular. Bien, Vos si perfecto. usás una faja por las dudas, vas a estar produciendo atrofia muscular y eso en general no te va a ayudar. No. Ahora la usás cuando tenés dolor y demás, o cuando vas a tener un trabajo de riesgo. De riesgo. De riesgo. Ustedes vieron que ahora las RT, Sí. en Exigen pacientes, algunos. en personal que hacen fuerza y demás, les dan una faja. Bueno, eso en ese caso sí, pero para el uso diario, si no uno no tiene patología, no. Claro. Anda al gimnasio, anda a hacer natación, a hacer pilates. Fortalece Sí, la parte muscular la, propia. la parte muscular. Bien. Bueno, el tema de las computadoras Computadoras, y demás tiene exacto. más que ver, no solo las computadoras, sino el sedentarismo, el estar mucho tiempo sentado, el no Los- hacer actividad los física, colectiveros y los taxistas. colectiveros, bueno, esta es una patología profesional, digamos. Se ve más afectado a cierto grupo de trabajadores, Trabajadores. Claro. digamos.
Es menos frecuente en personas que no hacen fuerza y es mucho más frecuente en personas que están expuestas a esfuerzo. Albañiles, trabajadores rurales, colectiveros, camioneros. Bueno, cargar la bebida y eso. Claro, bueno, todos esos por el esfuerzo tienen tendencia a tener más patología de columna lumbar. El tema básicamente de la postura y de la computadora y demás, es que yo te diría que más que nada es evitar el sedentarismo. Si vos estás 8 horas en una oficina sentado, y bueno, salí y andate a hacer una actividad física, caminar, mantenerte en el peso, bajar de peso, cuidate, hacer abdominales, hacer espinales, o sea, tratar de preservar la función. ¿Se aconseja hacer parte de elongación? Sí, mientras esté en el trabajo cada 2 o 3 horas, hacer un estilo de estiramiento, ¿no? Es fundamental. Es más, hay algunas empresas grandes y algunas multinacionales que a los empleados les ponen. Acá yo sé que en Macua, por ejemplo, hacían hacer pilates o hacían hacer actividad física como parte del día de trabajo. Bueno, eso está bien. Es una manera de cuidar los empleados y evitar mejorar la postura, digamos, descomprimir tensiones, todo. Sí. Y está demostrado que a largo plazo ayuda mucho en todo lo que es patología de columna, ¿no? Que ya les digo, es mucho más frecuente de lo que uno piensa y afecta a muchísimas edades, desde los 15 años hasta los 70. Bien, ¿el diagnóstico? Los estudios de diagnóstico. Bueno, ¿cómo empezamos? Como cuando empezamos a hablar, dijimos, viene un paciente con lumbalgia, nos cuenta, nos dice que tiene, nos dice cómo empezó, después de qué esfuerzo y demás, le hacemos un examen físico, analizamos qué pasa con los movimientos, si aumenta el dolor, si disminuye el dolor, o sea, el examen físico, eso es irreemplazable. En el buen ejercicio de la medicina, hacer un diagnóstico, o sea, sospechar que puede tener el paciente y después pasar a los estudios de diagnóstico. Una radiografía simple para ver si la columna está bien, si está alineada, si no está alineada. Hay otras patologías que provocan dolor lumbar, que pueden ser la espondilolistesis, que es un desplazamiento de una vértebra sobre la otra, producto de un no sostén de ese disco y de una alteración articular. Entonces vemos ahí si no tiene una espondilolistesis, si tiene un pinzamiento, que es lo que charlábamos hoy, en la radiografía. La radiografía, la limitación que tiene es que únicamente vemos hueso en los rayos X. Podemos ver entonces si está pinzado el espacio, si el hueso está sano o está roto. Hay patologías que provocan lumbalgia que tienen que ver con patologías tipo tumorales o cosas así, donde podemos ver el hueso anormal. ¿Eso en la radiografía se ve? Eso nos orienta. Te orienta, o sea, nos orienta. Podemos ver una lesión osteolítica, podemos ver un pinzamiento, podemos ver un desplazamiento vertebral, podemos ver la artrosis, podemos ver los osteofitos, que son esos picos del orto. La radiografía ya nos va a orientar. El otro estudio que hoy por hoy es el gol estándar, digamos, es la resonancia nuclear magnética. En la resonancia vamos a ver no solo el hueso, sino que vamos a ver el disco, los elementos de sostén, que son los ligamentos, vamos a ver el conducto medular, que dependiendo de la zona que estemos analizando va a haber o no médula. Si es cervical vamos a ver la médula cervical, si es dorsal vamos a ver la médula dorsal y si es lumbar vamos a ver lo que se llama cola de caballo, que son todas las raíces nerviosas. La médula en el ser humano llega hasta la primera lumbar, no es como en otros animales que llega hasta abajo, hasta el sacro sería, ¿no? Bueno, en el hombre, en la mujer llega hasta la primera vértebra lumbar. Entonces, dependiendo del lugar donde estamos analizando, vamos a ver el disco, las estructuras ligamentarias, el hueso, los elementos de sostén y las raíces nerviosas, que son lo que el disco o la compresión neurológica provoca la compresión en esa zona. No sé. Ahí estamos viendo una imagen, Gastón. Bueno, ahí se ve, eso es una columna cervical, ahí se ve eso, la columna en sí con todos los cuerpos vertebrales, y entre la quinta y la sexta vértebra se ve una protrusión, esa mancha negra que se ve en el medio que está protruyendo. Es una flechita. Es una hernia, claro, ahí. Eso es una hernia de disco enorme, está reduciendo prácticamente el 50% del canal vertebral. Eso es prácticamente seguro que sea una lesión quirúrgica, ¿no? Esa es una posibilidad, esa hernia es muy grande.
Bueno, ahí se ve esa animación de lo que es una hernia de disco. Lo azul sería el núcleo pulposo, lo blanco sería el anillo y lo amarillo son las estructuras neurales. Fíjense cómo eso azul que está salido está comprimiendo al nervio y eso es lo que provoca dolor. Esa es la causa. El hormigueo, el dolor que sentimos. Ese es el hormigueo. Que generalmente se siente en una extremidad. O sea, claro, porque ahí vos ves cómo afecta, en este caso, del lado derecho, ¿no es cierto? Bien. Depende del nervio que esté apretado, va a ser el dolor. Y va a ser o en la parte cervical o en la parte lumbar, o sea, va a ser en el brazo o en la pierna, dependiendo de dónde esté ubicada y qué nervio esté afectado. O si es una hernia muy grande, muy voluminosa, puede afectar los dos lados, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, esa ahí que se ve ahí es una hernia de disco lumbar, entre la cuarta y la quinta lumbar. De vuelta, lo mismo. Fíjense cómo el disco que está salido se ve negro y los otros discos de arriba y de abajo se ven blancos. Eso es porque el disco pierde hidratación y está roto. Eso, y además se ve el ligamento levantado y el disco salido. Eso también es una hernia que la que veíamos hoy sería un grado 3, una extrusión. Puede ser operable. Y siempre depende del paciente, ¿no es cierto? Pero esa es una hernia que uno piensa que es quirúrgica. Es quirúrgica directamente. En el caso de accidentes automovilísticos de cualquier tipo, que se le produzca una hernia, primero tratar al paciente por todas las contusiones que tuvieron o directamente operan ya la hernia de disco, no sé si me explico. Sí, bueno, no. Siempre viste que hay un accidente, una situación de emergencia, además se sigue un protocolo en donde, digamos, esto sería una situación que va a aparecer después, en el segundo examen que uno hace y demás. Pero sí hay que ver qué tipo de lesión neurológica provoca, porque en general, si es un traumatismo severo, no solo provoca ruptura del disco, sino que hay ruptura ligamentaria, inestabilidad, ocupación del canal o por hueso, o por fractura o por disco, o sea, es otra patología completamente diferente y que lleva a otro tratamiento también, ¿no? Con estabilización vertebral, descompresión, es más complejo. Bien, con el tema de embarazo, ¿has visto algún tipo de hernia o de dolor durante el embarazo? Sí, claro. ¿Y cómo la tratás? Porque medicación más que paracetamol no pueden tomar y ¿qué hacen? ¿Tipo gimnasia, deporte, terapia? Digamos, el embarazo es una situación especial que provoca por el aumento de peso, por la laxitud ligamentaria, generadora per se de lumbalgia. Ahora, porque además está la panza por delante de la columna, eso es un peso extra que genera un desequilibrio de la estática de la columna y eso provoca lumbalgias de embarazadas. Es muy común que consulte por lumbalgia. Generalmente van agarrándose. Sí, obviamente uno no las puede tratar con antiinflamatorios o con corticoides y demás. En ellas está más indicado el reposo. Las medidas físicas, por ahí se puede hacer lo que hablábamos del calor, frío, algo de kinesiología, magnetoterapia que provoca analgesia, todas medidas que no afecten al bebé. Y la medicación, sí, fundamentalmente nos manejamos con paracetamol o antiinflamatorios suaves y también dependiendo de la edad de gestación. Con respecto a la embarazada hay que tratar de, si tiene un pasado con una patología discal o algo de eso, evitar que aumenten mucho el peso. Exactamente, o sea, tener control nutricional. Y en algunos casos, cuando es una patología neurológica previa, que ya tuvieron una hernia de disco, que están operadas y demás, en algunos casos se contraindica el parto natural. La rotación. Sí, por el dolor, por el esfuerzo. Directamente a cesárea. Sí, en algunos casos, no en todos los casos, no se puede generalizar cada paciente. Exacto. Bien, y el uso de las fajas postparto, ahí sí también se recomienda. Pero eso por una cosa. Pero eso por la cesárea, no por la columna. No por la columna. No, además son fajas de contención anterior, no posterior. Perfecto. Bien. ¿Alguna cosita que quisieras agregar? No, bueno. Aparte de síntomas, si quieres recordarla, Gastón, como para que la tengan en cuenta. El dolor lumbar, el dolor postural, el dolor frente al esfuerzo, la irradiación hacia los miembros inferiores o hacia los miembros superiores si es patología cervical. En lumbar, lumbalgia, en cervical, cervicalgia, dolor en los hombros, dolor a los brazos, pérdida de fuerza.
lo fundamental en esta patología, como en todas, me parece que es la prevención y el estar activo. Sí, tratar de mantenerse en actividad en cualquier edad que analicemos. En la tercera edad, hidroterapia, actividad física. En el chico, en el niño, cuando está en edad de crecimiento, evitar el gimnasio, evitar el gimnasio, la sobrecarga, evitar el exceso de peso, las actividades físicas. Ahora hay de moda algunas actividades físicas que son, digamos, no son malas, pero son demasiado intensas y no todas las personas están preparadas para hacer eso. ¿Qué estudio recomendás que se haga algún paciente o alguna persona que quiere empezar con una actividad física de ese índole? Los cardiovasculares, todo, o sea, ver que su parte cardíaca esté bien, que no tenga ninguna lesión cardíaca, la presión arterial, ver que metabólicamente esté bien y después ir analizando con un médico clínico, si no tiene alguna otra patología de riesgo y demás, hacerse una ergometría, bueno, lo habitual para cualquier actividad física. Y después, si vos nunca hiciste actividad física y pesás 100 kilos, no podés hacer. Vas a tener que hacer una actividad primero liviana, aeróbica, bajar después vas a empezar gradualmente. Y con respecto a la columna, ¿se recomienda hacer algún tipo de estudio depende previo? De lo que tenga. Bueno, siempre porque a lo mejor uno tenga no lo sabe. lumbalgia y demás, hacer una radiografía como algo básico para ver dónde estamos parados, qué tiene el paciente. Y después la actividad física siempre acompañarla con fortalecimiento del plano medio, eso es fundamental. O sea, vos podés... Hay pacientes que nos vienen a ver y por ahí corren una maratón de 10 kilómetros y le duele la cintura y es lógico, porque si vos a eso no lo acompañás con un fortalecimiento de abdominales y espinales, vos estás generando un desequilibrio muscular. Y eso te va a provocar no solo lumbalgia, sino alteraciones en las rodillas, en los tobillos, en la cadera. Una mala postura. Claro. Eso, después de que te operan, ¿te puedes hacer una maratón o correr normalmente? O bueno, no después que pasé toda la parte de... No inmediatamente. Quirúrgica. Sí, obviamente que después podés volver a tus actividades haciendo una buena rehabilitación. Fortaleciendo todo lo que estábamos hablando. De hecho hay, deportistas de élite que están operados de columna y han vuelto a jugar, digamos. Pero siempre depende de la buena recuperación que hagan en el postoperatorio y de un montón de factores, digamos. Si vos jugás al fútbol recreativamente, pero estás 15 kilos más pesado de lo que tenés que estar, no tenés un buen plano abdominal o espinal, tenés una hernia de disco producto de ese desequilibrio y después pretendés volver a jugar, va a ser muy difícil, ¿me entiendes? Te entiendo. Siempre depende de la persona, de la rehabilitación que vos hagas. Perfecto. Bueno, Gastón, la verdad que ha sido muy claro, así que te agradecemos que nos hayas acompañado en este sábado y bueno, tomamos el compromiso de que ya vamos a ver, te vamos a volver a invitar a ver qué tema vamos a tratar. Dale. Así que bueno, los invitamos que continúen con nosotros en el cuarto bloque de Dosis Diaria. Farmacia Argenti, atención personalizada, cosmética y perfumería, todas las obras sociales, representación de productos Good Natural, envíos sin cargo. Farmacia Argenti, San Jerónimo 1801. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, Obra Social, Instituto de Agentes de Propaganda Médica, Carrera Terciaria, único aprobado por el Ministerio de Educación. Además, cuenta para sus asociados amplio salón de fiestas con quincho. Asociación Agentes de Propaganda Médica de Santa Fe, JJ Paso 3462. Farmacia Márquez, obras sociales, preparados magistrales, flores de Bach, amplio stock de perfumería. Usted ya nos conoce. Farmacia Márquez, Avenida Blas Parera 6574.
Laboare Cosmetic, escuela de peluquería, maquillaje, masajes, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría. 9 de julio 2238 Santa Fe, teléfono 481-0413 y 459-8841. También encontranos en Facebook, Laboare Cosmetic. Farmacia Pax en Avenida Facundo Subiría al 5323. Amplio stock en perfumerías, todas las obras sociales, atención personalizada. Encontranos en Avenida Facundo Subiría 5323. Farmacia Pax. Seguimos en Dosis Diaria. Bueno, te recuerdo las vías de comunicación. En Facebook nos vas a ver en Dosis Diaria, ahí nos pones me gusta, como estamos superando los 400 me gusta, así que por más me gusta. Y bueno, nos puedes hacer cualquier consulta a través del Messenger, ¿no? Y también mandas un correo electrónico a dosisdiariatv@hotmail.com. Todas las dudas que tengas, sobre todo como estuvimos hablando con el doctor Gastón Giordano, muy interesante fue la nota. Sí, la verdad que estuvo clarísimo Gastón, realmente es un médico muy prestigiado acá en Santa Fe, así que bueno, muy reconocido y... Ya saben, para no llegar a Gastón hay que hacer ejercicio, vida sana, comer sano. Y bueno, si no pasa eso... actividad física, exactamente. Exacto, como siempre en Dosis Diaria lo decimos, ¿no? ¿Quién auspicia el bloque? Bueno, auspicia este bloque Droguería 9 de Julio. Pedro, te cuento que con más de 25 años en el mercado nos especializamos en medicamentos, perfumería y accesorios con marcas de primera línea de laboratorios nacionales e internacionales, dando una alternativa segura tanto en calidad como en precio. Nos destacamos por lograr una entrega inmediata, dando una dinámica acorde a las exigencias del mercado. Droguería 9 de Julio. Recordemos que Droguería 9 de Julio tiene un nuevo viajante, así que bueno, se llama Fabián, atiéndanlo muy bien, que es una excelente persona. Así que le mandamos un beso grande a todos. Y bueno, como veníamos haciendo los bloques de hierbas medicinales, vamos a estar viendo hoy en Malva, ¿no? Sí, bueno, estamos... Por la época... Exactamente, como es el tema de toda la parte de gripe, resfríos y demás. Catarro. Catarro, exactamente. Hay muchas cuestiones que se pueden prevenir o evitar con el toma de distintas hierbas medicinales. Obviamente que las hierbas medicinales no son solamente beneficiosas, digamos, sino que tienen sus efectos adversos y hay que tener también cierta precaución en el abuso de estas hierbas. Como con cualquier medicamento, sobre todo en la cantidad que se le ponen, porque por ahí le ponen mucho y los efectos adversos se van a ver más seguidos que los que deseamos, ¿no? Exactamente. Bueno, hoy busqué una hierba que es bastante buena, pero bueno, lo que hay que tener en cuenta es lo que acabo de decir y ahora le voy a explicar por qué. Porque si bien la malva se utiliza mucho también para lo que son las vías, los beneficios que da a nivel de las vías respiratorias, también actúa a nivel digestivo. Exacto. Entonces vamos a tener también el efecto en el digestivo. La diferencia es que generalmente lo que es a nivel respiratorio se hace con las infusiones de las hojas trituradas de malva, mientras que lo que es a nivel digestivo se utiliza mucho más la raíz. Generalmente en los que son las bolsitas de los tés comunes vienen las hojas trituradas, no lo que es la raíz. Y las malvas que se están comercializando son la silvestre o la parviflora, porque hay distintas especies de malvas, ¿sí? Las que tienen más beneficios a nivel salud son estas. A nivel respiratorio, el tema es, actúa tanto sobre la tos,
tolerar bronquitis, amigdalitis, laringitis y se debe porque tienen un alto contenido de mucílago, que esto fluidifica toda la parte de mucosidad y nos ayuda a eliminar ese moco. Eliminamos como moco, decongestivo. la tos. Exactamente. Recordemos que la tos es un reflejo, digamos, de la mucosidad que está dando vuelta adentro y no puede salir, ¿no? El organismo, ¿no? Exactamente. Generalmente, como comentamos recién, se hace con los tés o infusiones, que se hace un cocimiento de 2,5 cucharadas de hojas trituradas en 1 litro de agua. Bien. Y se recomienda que esto se tome 3 veces al día. Bien. ¿Sí? Y a nivel digestivo comentamos que lo más común son la raíz. También se la prepara de una manera similar a cómo se preparan las hojas y sirve para la parte que son gastroenteritis y la parte de hemorroides. Fíjate, la parte de hemorroides puede ser como baños de asientos en forma externa, agua caliente, hojas o raíz y sentarse un ratito. Bien. Eso lo que va a hacer es una función antiinflamatoria, entonces va a dar un cierto alivio de la desinflama la zona, desinflama toda la zona. Perfecto. Y a nivel de gastroenteritis, lo que hace es también hacer un antiinflamatorio, o sea que cuando yo tomo un té de raíz voy a sentir una desinflamación de la parte de intestino, por ejemplo, intestinal, ¿no? Bien. Las hojas también se utilizan en estreñimiento, pero vos fíjate que nosotros habíamos dicho que para el tema de las vías respiratorias había que tomarlo 3 veces al día. Un cocimiento. Exactamente, un cocimiento 3 veces al día. Para la parte de estreñimiento es un vaso en ayuna y tiene que ser tibio. Bien. ¿Sí? Eso lo que va a hacer, va a ayudar a fluidificar la materia fecal para poder ser eliminada. Bien. ¿Sí? Nos da todos los movimientos peristálticos de la parte intestinal. Perfecto. Y también se utiliza para las paperas. Wow. En donde se realiza, se machacan las hojitas, se hace como una compresa tibia que se coloca en la papera y se hace como compresa y eso tiende a desinflamar. Lo mismo que pasa con la hemorroide, ¿no? Que la hemorroide generalmente se hace en baños de asientos. Bien. ¿Sí? De esta manera se coloca directamente y eso desinflama y calma. También pueden ser para llagas, úlceras o dermatitis. Bien. Úlcera y dermatitis de la misma manera que las paperas, o sea, hace una compresión y directamente eso desinflama. Y en tema de las llagas, hacer tipo gárgaras con la misma infusión que se preparó para las vías respiratorias. Muy bueno. Es decir, que veamos que una misma planta sirve para un montón de cosas. Entonces por ahí yo lo voy a tomar para la tos y voy a ver que voy más al baño. Seguro. O que me siento mejor del intestino. Okay, entonces bien, hay pero que en ver. este caso eran 2 partes diferentes de la Eran planta. 2 partes diferentes, pero también actúan. Sí. ¿Sí? Porque desinflama, la parte de hojas desinflama. Desinflamar la parte intestinal también nos va a ayudar a evacuar. Exacto. ¿Sí? Entonces Bien. son cuestiones paralelas que se van a ir dando. Lo mismo que cuando tomamos un medicamento, soluciona una cosa y actúa en otro lado. Porque no es selectivo el medicamento. No, tal cual. ¿Sí? Que es lo que siempre Lo mismo pasa decimos también acá. con esto. Entonces hay que tener mucho cuidado y también asesorarte qué parte de la planta hay que utilizar y para qué. Bueno, cuando tengas dudas, ya sabes, habla a tu farmacéutico de confianza, te van a saber asesorar, te vas a saber decir como que es una infusión, un cocimiento, porque también eso tiene mucho que ver. Exactamente. Cómo preparamos las hierbas, ¿no? Para que no Exactamente. hagan- Generalmente el cocimiento se realiza conjuntamente. Se hierve las hojas junto con el agua. Entre que una infusión muchas veces se calienta primero el agua bien hervida, se colocan las hojas, se cuelan y después se toma. Bien, muy Hay bien. distintas maneras y distintas técnicas, pero básicamente es Perfecto, más o nos menos estamos quedando sin tiempo, lamentablemente. Como siempre decimos, medicamentos seguros solo en farmacia. Muchas gracias por sintonizarlo.